En el metro capitalino es común encontrarse pasillos que comunican directamente de un andén a otro entre líneas de metro que se corresponden. Estos son los famosos pasillos denominados comúnmente como transbordos o correspondencias. Actualmente encontramos varios problemas dentro de estos transbordos, pero el más destacado es el comercio informal que obstaculiza el paso de los usuarios. Sin embargo, ¿qué sucede con otros sistemas como en el Metrobús? Como sabemos, los transbordos directos como en el metro entre líneas de Metrobús no existen, ya que el transbordo se hace a nivel de suelo volviendo a pasar la tarjeta de la movilidad integrada en la entrada o en los torniquetes de la estación, y sobre todo cuando se viaja en grupo de personas, porque de esta manera los transbordos en el Metrobús terminan cobrándole más al usuario final. Sin embargo, en el metro, sin importar cuánta gente viaje entre líneas, no se cobra al usuario. Igualmente sucede con la cantidad de transbordos, puedes transbordar entre 6 líneas en un mismo viaje sin ningún cobro adicional, mientras que en el Metrobús el transbordo tiene un cierto costo y un límite de tiempo para funcionar. Una vez detectando este problema inicial del video, a continuación se viene la siguiente pregunta: ¿es posible que existan correspondencias directas en la movilidad integrada? A colación vendrán algunas sugerencias en relación a lo visto en el primer bloque del video. ¿Qué opciones existen para el comercio informal? Y sobre todo, ¿es viable? ¿Es factible? Pues en el video de hoy se viene bastante información y sobre todo propuestas para conectar estos dos problemas y aplicarlo en una idea que pueda ser útil para solucionar problemas dentro de la movilidad integrada en conjunto. Y sin más, comencemos ya con este video. La movilidad integrada, aquella política pública que se enfoca en resolver problemas de movilidad y unificar en imagen y cobro todos los métodos de transporte capitalino. Sin duda, una de las políticas que más ha revolucionado la movilidad en las últimas décadas. Pero como todo en la vida, eso no es perfecto. Y aquí es donde podríamos agregar un nuevo eje a la movilidad integrada: las correspondencias directas de andén a andén entre sistemas, ya sea metro, metrobús, cablebús, trolebús, tren ligero y hasta, si la administración pública lo permite, entre sistemas del Estado de México como el Mexicable o el Mexibús. Una unificación vía conexiones directas entre sistemas y sus andenes podrían traer varias ventajas. Una es que el tiempo de traslado de los usuarios podría reducirse, esto gracias a varios puntos a considerar. El primero de esos es la conexión directa entre andenes sin tener que dar muchos rodeos, además de que estas conexiones serían más certeras y fáciles de identificar, evitando confusiones a los usuarios, que en ocasiones las personas que no están familiarizadas con algunas zonas en cuestión, los turistas, personas foráneas, etc., pueden perderse al transbordar entre sistemas, es decir, pasar de una estación de metro a metrobús, una de trolebús a metrobús, etc. ¿Cuál es el principal motivo de estas confusiones? Realmente son varios. Una de estas es la falta de señaléticas a nivel de calle, de cómo cambiar de un sistema a otro. En el caso del metro puede ser más comprensible, ya que gran parte del trayecto va bajo tierra, y una vez estando en la superficie puede ser más fácil perderse. Además, algunas estaciones de la movilidad integrada tienen conexiones directas entre sí, empero estos transbordos pueden estar en ocasiones muy lejos de las estaciones entre sí. Otra ventaja que podría traer una unificación de transbordos entre sistemas es que sería un método más seguro para los usuarios de cambiar de línea, ya que disminuiría la cantidad de accidentes de los usuarios cuando cambian de línea. Este énfasis es sobre todo para los usuarios del Metrobús, que cuando cambian entre líneas puede ser además algo de lento, inseguro en ocasiones, al tener que cruzar con los automovilistas y esperar los semáforos para cruzar. Una conexión directa traería como ventaja evitar accidentes automovilísticos y atropellos, un mejor flujo de usuarios, agilidad y reducción de tiempos de traslado. Recapitulando, esos transbordos entre sistemas pueden ser útiles para el usuario, brindando mayor seguridad y eficacia en los traslados, conectando entre diferentes sistemas de la movilidad integrada, marcarían una imagen literalmente de movilidad integrada mucho más fuerte, porque en este caso se estarían uniendo todos los sistemas de transporte, que sin importar el medio masivo que tomes, puedes transbordar de entre ellos de manera gratuita, ya sea de trolebús elevado a metro, de metrobús a cablebús, etc. Esto puede sonar muy bien, utópico y todo. Sin embargo, ¿esto es viable? ¿Es posible? De que es posible, claramente lo es.
Sin embargo, ¿cómo podemos hacer este proyecto viable? En este punto es donde retomamos el primer punto visto en este video, el comercio informal en los transbordos. Claramente acá tenemos una gran oportunidad para que todos ganemos, tanto los comerciantes informales como el gobierno y el usuario final. Pero seguramente te preguntarás, ¿cómo hacemos esto un beneficio para todos? Igualmente aquí entra en juego una segunda cuestión. Si yo pago 6 pesos en el Metrobús, pero tu usuario paga 5 pesos en el metro, ¿esto no sería un pago injusto si los transbordos entre todos los sistemas son gratuitos? Primeramente retomemos la segunda pregunta. ¿Cómo hacemos un pago justo para toda la movilidad integrada? Pues si analizamos el costo de usuario promedio en los sistemas de metro, metrobús, trolebús, tren ligero, cablebús, etc., se concluyó que un precio óptimo para todos los sistemas de transporte masivo en sí, con estaciones estructuradas, es decir que tienen torniquete para la entrada, sería de 8 pesos. Un boleto de 8 pesos para todos los sistemas de transporte masivo podría ser óptimo, tomando en cuenta el costo promedio de usuario en el sistema, además de tomando en cuenta cuántos transbordos realiza un usuario en promedio. Claramente, para estos dos indicadores se tienen que hacer más estudios a mayor profundidad para conocer de manera exacta la viabilidad del boleto, ya que los ingresos entre los sistemas que entren al proyecto de transbordos directos se tienen que distribuir equitativamente conforme la afluencia registrada, dando como resultado esto una gran complejidad de administración de fondo. Empero, eso podría verse reflejado en el confort y en el tiempo de traslado de los usuarios igualmente. Por lo dicho anteriormente, es muy posible que 8 pesos no sea una cifra correcta, tomando en cuenta estos dos y más indicadores que son necesarios contemplar, pero simplemente es una propuesta muy vaga para tener una idea en el video. Empero, quise iniciar igualmente con este punto de la tarifa unificada porque aquí entraría en juego el segundo punto importante para la obtención de ingresos y la viabilidad del proyecto, y es la colocación de puestos o locales comerciales en los transbordos sin afectar la circulación de los usuarios, colocados de manera óptima y previamente estudiada. La suma de la tarifa unificada entre sistemas de transporte masivo con estaciones estructuradas, más los comercios y los centros de servicios que estarían en los transbordos, podrían hacer que las correspondencias entre sistemas puedan ser factibles, pero todavía falta desarrollar a mayor profundidad cómo sería esta ejecución de los puestos comerciales. Pues en primera, los transbordos podrían contar en los laterales o en islas centrales, dependiendo del diseño arquitectónico y las necesidades de la correspondencia, pequeños locales comerciales que puedan ser rentados para el uso comercial dirigido hacia los usuarios que pasen por la zona. Recordemos igualmente que dependiendo de la afluencia del transbordo se pueden colocar más o menos locales. Esto sería mejor dictado con un estudio especializado de afluencia entre transbordos y correspondencias en los sistemas de la movilidad integrada. Un estudio complejo que claramente no haremos para este video, pero que en dado caso que se aplicara esta propuesta sería necesario conocer mejor los transbordos para analizar la cantidad de locales o paredes para publicidad que se vayan a implementar en dicho transbordo. Ahora pasemos a una siguiente pregunta. ¿Por qué sería útil analizar la afluencia de los transbordos para la implementación de locales y paredes para publicidad? Pues la cantidad de gente que pasa por el lugar se puede traducir a las potenciales ventas, tanto para los locales como para la publicidad que se pueda colocar, que por cierto las publicidades en paredes puede ser una alternativa adicional para incrementar las ganancias en los transbordos entre sistemas. Estas potenciales ventas, dependiendo del flujo de personas, tendrían un costo específico para los comerciantes. Esto puede ser aprovechado por el gobierno para subir o bajar el precio de la renta de locales o paredes de publicidad. Por ejemplo, no sería pagar lo mismo 100 pesos de publicidad en la correspondencia del metro Pino Suárez en las líneas 1 y 2 del metro que cobrar 100 pesos de transbordo en la estación San Juan de Aragón en las líneas 5 y 6 del Metrobús. Claramente la anterior debería ser mucho más barata, mientras tanto que el transbordo de Pino Suárez debería costar mucho más por la gran cantidad de gente que se moviliza en la correspondencia diariamente. De esta manera se podrían dar los locales más económicos para los comercios informales para pasarlos a formales y las pequeñas empresas. De misma manera sucedería con las paredes publicitarias, podrían ser aprovechadas por las pequeñas empresas para que se den a conocer. Mientras tanto, las correspondencias más aglomeradas podrían ser destinadas a medianas y grandes marcas comerciales, que a su vez paguen más dinero para el mantenimiento de los transbordos y crear más factibilidad. Además de comercios, se podrían aprovechar los transbordos para colocar sanitarios modernos y públicos, como los hemos visto en el cablebús línea 2, baños públicos limpios que puedan pagarse con la tarjeta de la movilidad integrada. Sin duda, una idea muy bien aplicada que actualmente existe en algunas estaciones de cablebús, que debería replicarse en más sistemas sin duda alguna.
No todo queda en comercios, ya que igualmente se pueden colocar pequeños espacios libres con bancos, sillas, vegetación, museos o exposiciones de arte dentro de los transbordos, así como lo hemos visto en líneas de metro que actualmente existen. Y en dado caso de que esta política sea aplicada, ¿qué tanto cambiaría la vida del capitalino? Lamentablemente no existe una respuesta clara para esa pregunta, empero se atacarían varias problemáticas actuales y su aplicación sin duda sería millonaria, pero con ganancias a largo y mediano plazo. Ahora, quisiera señalar que estos transbordos estructurados entre sistemas pueden ser tanto subterráneos como los vemos en el metro, a nivel de suelo en aquellos lugares donde sea posible una aplicación de ese tipo sin afectar el tránsito vehicular ni invadir propiedad privada, de manera elevada, o una configuración mixta con combinación de esos tres factores, donde los pasillos de las correspondencias serían lo más amplios posibles para la aplicación de lo visto anteriormente, eso en aquellos casos donde lo requiera claramente. De manera expresa quisiera compartirles algunas ideas de correspondencias entre sistemas que se me ocurrieron para la elaboración de este video. El primero es uno muy sencillo para la estación Nuevo León, de las primeras dos líneas del sistema Metrobús. Un pasillo de transbordo subterráneo por la calle Culiacán, entre las estaciones del Metrobús sería muy ideal. Además, si tomamos en cuenta que este transbordo es muy importante por el flujo de personas que mueven diariamente, existentes que viajan de la línea 1 y de la línea 2 del sistema Metrobús, podríamos construir varios locales subterráneos, además de sanitarios públicos subterráneos que reemplazarían a los existentes que se tendrían que sustituir. Y hablando de este último punto, las escaleras y el elevador para el transbordo en el Metrobús, tengo pensado que lo ideal sería que se coloquen hasta el final de las estaciones, esto por dos motivos. En primera, al final generalmente están los baños y cuartos administrativos, así que ya sea ampliar el cuerpo actual en la estación o usar parte de este cuerpo para construir las escaleras y elevadores sería lo más óptimo para los transbordos. Esto porque la colocación de rampas con accesibilidad universal sería más costosa aunque no se crea que los elevadores, esto por el espacio que se necesita y el material de construcción que se ocupa. El segundo motivo de por qué los transbordos en el Metrobús sería ideal colocarlos hasta el final en la estación es que se tendría un mejor flujo de usuarios, estando de un lado la entrada normal a la estación y del otro, si es su caso, una correspondencia que mueva todavía a más usuarios. Claramente este esquema no sería el mismo en todas las estaciones, ya que en otras estaciones como Mixhuca de la línea 5 del Metrobús se cuenta con un espacio suficiente para la construcción de un transbordo con la línea 9 del metro en la planta baja, eso al ser una estación elevada. Esto daría pie a que cada correspondencia entre sistemas sea de cierta manera única. Por último, quisiera terminar este video mostrando un esquema que realicé para la estación San Lázaro. Aquí quise aprovechar el actual transbordo de la línea 1 con el AP del metro, que tiene un esquema combinado de subterráneo, superficial y elevado, comunicando de igual manera a la Tapo. Este transbordo puede ser utilizado y aprovechado para comunicar de manera subterránea a las líneas 4 y 5 del Metrobús, igualmente con puestos comerciales, etc. Se podría aprovechar este túnel subterráneo para que los usuarios, además de hacer correspondencias, puedan hacer cambios de sentido. En el caso del Metrobús línea 5 puedan hacer un cambio de sentido en dirección Prepa 1 o a dirección Río de los Remedios, ya que actualmente existen dos cuerpos de estación, uno específicamente para cada dirección. Con el túnel de correspondencia podría ser utilizado igualmente para aquellos que confundieron de entrada y puedan hacer el cambio de sentido sin cobros adicionales. Además de que en el pasillo se pueda implementar todo lo que hemos visto anteriormente. Esto sería todo por el video de hoy. ¿Ustedes cómo ven la propuesta de correspondencias directas entre todas las estaciones de la movilidad integrada? ¿Le encuentras más desventajas o ventajas? ¿Es una buena idea o una pérdida de dinero? Estaré leyendo todos sus comentarios al respecto. Muchísimas gracias por estar en esa parte final del video. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por todo el apoyo y espero tengas un bonito y muy agradable día.